titulado la meditación de hoy, trayendo la gloria de Dios. Trayendo la gloria de Dios, trayendo la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que podemos traer la gloria de Dios a nuestras vidas? Levítico capítulo 9, verso 6. Cuando lo tenga dicen amén. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Verso 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Es posible traer la gloria de Dios? Se cuenta mucho de historias de grandes hombres y mujeres que han traído la gloria de Dios a los lugares donde les ha tocado ministrar. Los que han podido leer la biografía de Jonathan Edwards, de Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth y tantos paladines de la fe, muchos de ellos de este siglo y otros que tendríamos que nombrar del pasado siglo, todos de alguna manera trajeron la gloria de Dios a sus lugares, a sus países, a sus naciones, a sus iglesias. De Jonathan Edwards y aún de Charles Finney se cuentan cosas bien increíbles. De Charles Finney se decía, o Carlos, que cuando llegaba al edificio donde él tenía su ministerio, o llegaban algunas fábricas donde le tocaba predicar y llevaba una campaña de evangelismo y de avivamiento, se dice que la convicción del Espíritu era tan grande, tan poderoso, eso que llevaba a Charles Finney dentro de sí, que en ocasiones fábricas completas tenían que parar sus actividades. La gente no podía contenerse. Se cuenta el caso de una oportunidad que llegó a una fábrica y se le quedó mirando a una mujer y esta comenzó a temblar, no podía parar. Y se cuenta que Charles Finney se le acercó, le presentó el plan de salvación y esta mujer se lanzó al piso llorando, clamando, entregando su vida allí al Señor. Segundos después o minutos después, como un fuego abrasador, toda esa fábrica comenzó a recibir un toque divino. La gente comenzó a llorar de manera descontrolada. Muchos no pudieron seguir manejando sus máquinas. Y el dueño del lugar tuvo que detener ese día la producción para celebrar un gran servicio de avivamiento. No solamente fue en esta ocasión, sino muchas. Se cuenta por ejemplo de Smith Wigglesworth que él iba en un tren, había un ambiente profano, la gente hablaba y chisteaba, bebía, y él tenía el deseo y el anhelo que la gente conociera de Dios. En la siguiente parada, él oró al Señor por una oportunidad. Y el tren había arrancado cuando dice que se paró un hombre frente a Smith y le dijo: Señor, ¿qué tiene usted que me redarguye de pecado? Y el hombre comenzó a llorar y se cayó en el piso del tren.
Y todos los del tren comenzaron a pararse uno a uno. Señor, ¿qué tiene usted que a todos nos redarguye de pecado? Fue una de las muchas ocasiones en las que Smith trajo la gloria de Dios a su vida y a su ministerio. Se dice que levantó más de 11 muertos. Moisés, quien tenía experiencia en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, dijo algo que parecería atrevido y quizás desafiante. Él les dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Nosotros quisiéramos tener una fórmula para hacer que la gloria de Dios descienda a nuestras vidas, de modo que podamos vivir una vida extraordinaria. Y ese es el propósito de la gloria de Dios, que vivamos una vida extraordinaria. Este hombre no solamente lo dijo, sino que lo experimentó. Un hombre tosco, cuando después de 40 años y cuando había tenido la necesidad de desaprender todo lo que había adquirido en Egipto después de ser el hijo de Faraón, se convirtió en un pastor de ovejas y tuvo que rehacerle el Señor sus esquemas. Tuvo que quitarle su intelectualidad, no para que fuese un bruto, sino para comenzar a depender de Dios. Y fue 40 años después que Dios se le apareció en una zarza de fuego ardiendo. Era la manifestación o una manifestación de la gloria de Dios. El Señor le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y fue una de las muchas oportunidades en las cuales Moisés tuvo con el Señor. Moisés fue con una dirección exacta de Dios. Tenía que mostrar la gloria de Dios a un pueblo pagano, a un pueblo perverso. Egipto era el símbolo de perdición, el símbolo de todo aquello que desagradaba a Dios. Y fue allí donde Dios mostró su gloria. Mostró su gloria a Faraón al enviar moscas, al convertir el agua en sangre, al enviar granizo del cielo, a enviar oscuridad, y la última y más terrible de todas las plagas, matar los hijos primogénitos de todos cuantos vivían en Egipto. Dice la Biblia que el pueblo salió llenos de riquezas. Dios había mostrado su gloria. Dios había mostrado su poder. El temor de Dios había caído sobre cada uno de los egipcios, y la gracia de Dios había caído sobre el pueblo de Israel. Estos salieron llenos de riquezas y de bendición. Pero no terminaba la gloria de Dios allí. El Señor le dijo a Moisés que todavía habría de endurecer el corazón de Faraón. Y fue aquí en este punto donde Moisés junto con todo el pueblo vieron una manifestación gloriosa del poder de Dios, de la gloria de Dios. Tenían el ejército detrás y estaban todos asustados el pueblo de Israel. Y comenzó a lamentarse el pueblo. Y Moisés clamó al Señor. Y él le respondió: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y cuando Moisés extendió y tocó las aguas del Mar Rojo, dice la Escritura, comenzó a abrirse y ponerse en un montón a mano izquierda y a mano derecha. Y no solamente eso, dice la Biblia que el pueblo, como por tierra seca, caminó. E intentando hacer lo mismo, los egipcios
sus carrozas quedaron enterradas en el fango, pero el pueblo de Israel pasó en seco. Había sido una manifestación gloriosa del Señor. Dios volvió las aguas a su lugar y murieron todos los enemigos de Israel. Pero eso no había terminado allí. Dios se disponía a mostrarle al hombre de Dios, a Moisés, algo que no había visto ningún ser humano, y era su gloria. Moisés no se conformó con venir a la iglesia, no se conformó con los coros, no se conformó con que Dios había sido bueno con él. Porque si una de las cosas que debemos aprender para ver la gloria de Dios es que no podemos ser conformistas. No podemos estar contentos con lo que tenemos. No podemos estar alegres ni felices con lo que hemos experimentado hasta el día de hoy. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Y Moisés le dijo: Señor, he visto tu gloria. He visto, Señor, como una columna de fuego, Señor, nos acompaña. He visto, Señor, cómo has destruido los ejércitos de cuantos te aborrecían. He visto las plagas en Egipto. He visto cómo una zarza arde y no se consume. Pero, Señor, quiero una cosa. Él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Señor. El Señor tuvo que decirle: no hay nadie quien me haya visto a mí y viva. Pero te voy a colocar en una hendidura en la peña. Y no vas a ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. Dice la Escritura que cuando salió el sonido, el sonido estruendoso de la presencia del Señor, decía: Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Y comenzaba a romperse las peñas y todo cuanto estaba alrededor. Moisés no pudo ver. Tuvo que inclinarse a tierra. En el libro de Hebreos nos dice que él estaba temblando. Capítulo 12, verso 21. Tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Tal es la gloria del Señor que no hay hombre que pueda ver al Señor y viva. La Escritura nos dice que Isaías tuvo una revelación de la gloria de Dios. Él dice en el capítulo 6, verso del 1 al 3, que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y habían serafines con 6 pares de alas, tapaban sus rostros, tapaban sus pies, y con 2 volaban. Y estos querubines, estos serafines, decían a gran voz: Santo, 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 Dios, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Era tan gloriosa esa visión de el profeta Isaías, que dijo: ¿cómo yo, siendo un hombre inmundo de labio, habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor? De esto mismo dijo el profeta Juan cuando vio la revelación de Jesucristo, y dice: cuando lo vi caí como muerto. Esta carne corrupta
esta carne corrompida por el pecado, corrompida por la sangre que no puede heredar el reino de los cielos, no puede resistir la presencia y la gloria de Dios. Sin embargo, Dios quiere mostrar su gloria a sus hijos. Dios quiere mostrar su gloria a la tierra. Dios quiere mostrar su gloria a todo aquel que crea. El salmista David decía: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Todo nos habla de la gloria de Dios. Pero ¿será que podemos traer la presencia de la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestro corazón? Pero ¿qué es la gloria de Dios? Algunos piensan que la gloria de Dios es sentirnos a gustos o alegres. Y eso es el resultado de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hay dos palabras en el hebreo y en el griego. En el hebreo la palabra es kabod y en el griego doxa, que significa gloria y significa principalmente peso. Pero es sobre todo honor, honra, gloria, multitud, riqueza, poder, presencia y posición. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de honor porque su persona transmite respeto, transmite peso, transmite distinción. Los profetas, cuando vieron un vislumbre de la gloria del Señor, no pudieron menos que inclinarse a tierra y derramar su alma en adoración a aquel que hizo los cielos y la tierra. De Jesús dice el Señor que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cuando hablamos de kabod, hablamos de honra, porque en aquel día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, no va a haber forma y manera que ninguna lengua le confiese y ninguna rodilla se doble ante Él. Cuando Saulo de Tarso, llamado Pablo, tuvo ese vislumbre de la gloria del Señor, lo que él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo lo decía en el otro servicio. Cuando la gloria de Dios se presenta en la iglesia, algunos inconversos me dicen: pastor, ¿por qué cuando vengo y comienzo a estar en el servicio, sin querer las lágrimas comienzan a rodarme por las mejillas? Yo le digo, es la presencia de Dios. Cuando la gloria de Dios toca la vida de una persona, esa persona desea y anhela hacer algo por el Maestro, hacer algo por Dios. Así que la honra tiene que ver también con hacer algo a favor de Dios. Cuando nosotros honramos al Señor, le obedecemos. El kabod tiene que ver con la gloria, y esta gloria tiene que ver con plenitud, tiene que ver con cantidad de cosas, tiene que ver con riquezas, tiene que ver con multitud. Hay una canción que decía, o que dice: puedo imaginarme estar delante de Él. ¿Qué le diré? ¿Qué pensaré
cuando vean los millares, multitudes adorándole. ¿Qué hemos de hacer cuando eso pase? ¿Qué hemos de hacer cuando estemos delante de la presencia del Señor? El salmista y el profeta decía que de él era la gloria y la honra, y que el oro y la plata pertenecían al Señor, o pertenecen al Señor. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de que en Dios no hay carencias. Cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos diciendo que no hay necesidad de ningún bien para aquellos que caminan cerca de la gloria de Dios. No hay carencias, ni emocionales, ni espirituales, ni físicas. Pero cuando hablamos también del cabot de Dios, hablamos de su reputación. Dios nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa. Dios nos ha dicho que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y a lo mejor tú te estás diciendo: pastor, pero yo veo que las cosas no están saliendo como parece que debieran salir. Pero yo quiero decirte en esta mañana o en esta tarde ya, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo hará, y lo que habló lo ejecutará. Porque todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. La gloria de Dios tiene reputación. La gloria de Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Este cabot tiene que ver con su majestad, con su esplendor, con su soberanía, con su presencia y la posición que ocupa en el ámbito de lo eterno. Dios es desde y hasta la eternidad. No hay nadie que le diga qué haces o quien detenga su mano. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y cómo es la gloria del hombre? Vana. La gloria del hombre es efímera. La gloria del hombre es pasajera. Es carente de significado. Pero la gloria de Dios, la que Él nos puede otorgar, nos pone en contacto con lo eterno, con lo sobrenatural, con lo poderoso, con lo milagroso, con lo santo. Y usted me preguntará: pastor, pero ¿cómo podemos traer la gloria de Dios? ¿Cómo podemos traer la gloria de Dios? ¿O cómo podemos manifestar la gloria del Señor? En primer lugar, debemos darle gloria a Dios. En primer lugar, debemos reconocer que no hay logro en nuestra vida aparte de su misericordia. Que si hemos estudiado, que si logramos comprar una casa o tener una posición económica, que si somos mejores en algún aspecto que nuestros hermanos en la iglesia o en nuestro hogar, no se debe a nosotros, sino por su misericordia. En primer lugar, debemos darle gloria a Dios. Herodes había increpado al pueblo. Hechos 12:23. Y nos dice que el pueblo comenzó a gritar y a decir: voz de Dios y no de hombre. Y dice que en ese instante, en esa misma hora, expiró Herodes comido de gusanos. Y agrega el escritor bíblico: porque no le dio la gloria a Dios. Pudiéramos hablar de Nabucodonosor,
que se paseaba por su palacio considerando todas las cosas que había hecho. Su corazón se llenó de orgullo. Y dice la Escritura que en esa misma hora vino una voz del cielo donde se declaraba que habría de ser arrojado como las bestias del campo, sin entendimiento. Y dice que en esa hora Nabucodonosor, después de ser el hombre más poderoso del mundo, quedó loco, lunático, y que su razón le fue devuelta cuando él miró a los cielos y reconoció que Dios es Dios y que todo lo que tenía se debía a Él. Hay dos formas distintas de traer la gloria de Dios a nuestra vida. Una la podemos hacer para juicio, pero otra la podemos traer para bendición. Números 16, verso 19. Nos dice que el pueblo de Dios, junto con Coré, Datán y Abirán, se habían rebelado contra Moisés. Dios habla también a través de nosotros, y Dios nos ama y somos un pueblo santo de Dios, dijo Coré, Datán y Abirán. Y querían darle un golpe de estado a Aarón y a Moisés. Y ellos intercedieron. Pero fíjese lo que dice el verso 19. Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Estos habían traído la gloria de Dios, pero la habían traído para juicio. Porque algunos, como Coré, Datán y Abirán, se levantan en este tiempo para hacer que la gloria de Dios se levante en juicio. Cuando se critican a los pastores, cuando se critican a los líderes, cuando se maldice al pueblo de Dios, la gloria de Dios se levanta para juicio. Y algunos pensarían, wow, la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se levantaba para decirle a Moisés, apártate que los voy a destruir en un solo minuto, en un solo instante. Moisés se tuvo que lanzar al piso junto con Aarón y pedirle, Señor, por un hombre matarás a todo este pueblo. Y el Señor tuvo que hacer separación entre las tiendas de Coré, de Datán y Abirán. Tuvo que separarlos. Y por la palabra dijo Moisés, si al ser visitados estos mueren como mueren todos, Dios no me ha hablado. Pero si Dios hoy hiciera una cosa cual nunca ha sido hecha, y la tierra se abriera y vinieran y fueran comidos y fueran tragados por la tierra, vivos con todas las cosas que tienen. No había terminado Moisés de hablar cuando el campamento de estas tres familias fueron consumidas, porque la tierra se abrió y murieron las bestias, los niños, los jóvenes, todo cuanto tenían descendieron vivos al Seol, porque desataron la gloria de Dios para juicio. Pero podemos manifestar la gloria de Dios para nuestra bendición. ¿Cómo desatamos la gloria de Dios en nuestra vida? Principalmente desatamos la gloria de Dios en nuestra vida cuando salimos de nuestro pequeño mundo egoísta y comenzamos a adorar al Señor. La palabra refiere en 2 de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Era la dedicación del templo. Y estaban todos contentos y alegres. Salomón está dedicando el templo al Señor. Y comenzaron a sonar las trompetas. Y comenzaron a alabar y a entonar alabanzas y acciones de gracias. Y fíjese lo que dice.
Y a medida que alzaban la voz, a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalos y otros instrumentos, segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Y aquí está la respuesta: porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Gloria a Dios. Yo les decía a los músicos, no les toca a ustedes llevar al pueblo a la presencia de Dios. Tenemos que provocar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Qué bueno es poder tener un gran evangelista, a un hombre de Dios que ore por nosotros, que nos dé la palabra. Pero qué bueno es tener al Señor en la habitación y el alzar nuestras manos y bendecir su nombre, traer su presencia, traer su gloria, traer su cabod. Traemos la presencia manifiesta de la gloria de Dios cuando venimos y adoramos en espíritu y en verdad. Yo no entiendo cuando venimos a los cultos de oración, algunos con los ojos abiertos. Así nos recibimos. Recibimos cuando damos. Cuando damos. Cuando damos. Dad y se os dará, dice el Señor. El que siembra, recibe. Y cuando adoramos al Señor, recibimos su gloria. Los sacerdotes ministraban. Y mientras adoraban y ministraban al Señor, el cabod de Dios, la presencia, el peso, la majestad, la gloria, la riqueza, la bendición de Dios llenó de tal manera que no podían ministrar. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Haced esto, lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Tomen tiempo en sus hogares para adorar al Señor. Tomen tiempo en su intimidad con Dios y la gloria de Jehová se os aparecerá. Se os aparecerá, se os aparecerá, dice el Señor. Pero algunos vienen a ver qué pasa. Así nos recibimos. Tenemos que acercarnos al altar. Tenemos que acercarnos al Señor creyendo que lo vamos a recibir. Habían enviado Marta y María a Jesús un mandado, una noticia. Nuestro hermano está enfermo, se va a morir. Ven, pon tus manos sobre él para que sea sano. Y él dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Yo no sé qué situación estás pasando tú, con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano. Yo no sé si hay necesidad en tu casa, en tu hogar. Yo no sé si se fue el esposo, si se fue la esposa. Yo no sé si han faltado las finanzas. Pero tú no vas a ver la gloria de Dios si no hay crisis. Tú no vas a conocer la paz si estás en paz. Pero Dios quiere que tú veas la diferencia entre la paz del mundo y la paz que Él da. Y Él permite la crisis en tu vida para que tú experimentes la paz sobrenatural del Señor. Si tú estás pasando por crisis, si tú estás pasando por una situación, déjame decirte que esa crisis no es para muerte, sino para que la gloria del Señor sea manifestada en tu hogar, en tu familia y en aquello que tú has pedido.
Habían pasado 4 días. Y cuando llegaron le dijeron: Señor, ¿cómo nos pides que movamos la piedra? Es de 4 días y ya lleve. Algunos piensan que la gloria de Dios no tiene poder sobre la muerte o sobre aquellas circunstancias que son difíciles. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a Marta? Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dios quiere mostrar tu gloria en tu vida. Dios quiere llenar tu cuerpo de su presencia. Él quiere llenar tu alma de su presencia y de su gloria. Pero tienes que creerlo, tienes que recibirlo, tienes que creer que Él te puede llenar. Tienes que creerlo. Algunos creen que no lo merecen. Y es verdad, no lo merecemos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estamos fuera de la gloria de Dios. Pero por Jesús la gloria nos pertenece, porque somos hijos del Dios Altísimo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso está en Juan capítulo 11, verso 40. Pero recibimos también la gloria de Dios cuando nos humillamos, cuando nos postramos ante su presencia, cuando caminamos en temor de Dios. Recibimos la manifestación de la gloria de Dios cuando anhelamos ver su gloria. En Éxodo 33, verso 18, nos dice que Moisés le dijo: Señor, quiero ver tu gloria. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho una oración que desafía la razón, que desafía lo que han podido ustedes recibir hasta el día de hoy. Pero yo quiero desafiarte a ti en esta mañana, a ti y a ti y a ti y a ti y a todos y cada uno de ustedes. Quiero desafiarlos que comiencen a partir de este día a pedir al Señor más de Él, más de su presencia, más de su gloria. Quiero desafiarles a que busquen y que como Moisés ustedes puedan decir: Señor, muéstrame tu gloria. Jonathan Edwards pudo decir: Señor, dame mi nación si no me muero. Y él pudo recibir una unción de tal manera que pudo ganarse toda la nación para el Señor. Desafiemos al Señor con grandes cosas, pero creyendo que la gloria de Dios va a venir a nuestra vida. Cuando Dios te dé la palabra, ejercita tu fe. Comienza a poner tus manos sobre los enfermos. Comienza a reprender los demonios. Comienza a declarar la palabra. Comienza. Pedro no hubiese podido caminar sobre las aguas si no se hubiese atrevido a poner un pie fuera de la barca. Atrévete a poner un pie fuera de tu comodidad, fuera de tu ámbito. Comienza a creerle a Dios y muévete en fe. En Lucas 9, capítulo 9, verso 31 al 32, nos dice que estaba Moisés con Elías y le rodeó una gloria. Y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplir a Jerusalén. Cómo se presentó la gloria de Dios. Cómo rodeó la gloria de Dios a los discípulos, a Jesús. Ellos subieron al monte a orar. Algunos quieren experimentar la gloria de Dios y no se puede experimentar la gloria de Dios sin oración. Pueden ser ministradas, podemos experimentarlo de manera colectiva, pero las experiencias en las que nosotros tocamos la gloria de Dios se experimentan en el monte de la oración. Jesús invitó a los más allegados a Él, a Pedro, a Juan, a Jacobo,
Y mientras oraba, la apariencia de Jesús se hizo otra. La gloria de Dios le rodeó. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro 1:17, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, diga conmigo gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Pudo Pedro ver eso? Que no lo vieron ninguno de los discípulos. Y él dijo: no fue que me lo contaron, yo lo vi con mis propios ojos. Y la única manera de Pedro experimentar esa manifestación magnífica de la gloria de Dios es que estaba caminando con el Maestro en el monte de la oración. Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Estamos pidiendo en este tiempo por una visitación gloriosa de Dios. Hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Humillémonos delante de Él. Levantemos adoración y alabanza ante su presencia. Reconozcamos que Él es Dios y que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Declaremos con nuestra boca que anhelamos su presencia. ¿Cuáles van a ser los resultados? Número 1, traeremos respuestas a todas las situaciones imposibles de nuestra vida. Salmo 63, verso 2. El salmista David dijo: en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder, así como te he mirado en el santuario, para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria. Tú dices: bueno, yo quisiera ver la gloria de Dios aquí y no me falta nada. No, el salmista David dijo: si hay un desierto en tu vida, este es el mejor escenario para que la gloria de Dios se presente en tu vida. Hay un desierto en tu vida. Déjeme decirte, de parte de Dios, estás en la mejor posición. Es en el desierto donde Dios va a enviar el maná. Es en el desierto donde Dios va a poner una columna de fuego. Es en el desierto donde Dios va a sacar agua de la peña. Es en el desierto donde Dios va a enviar codornices que te alimenten. Es en el desierto donde su gloria finalmente se presentará a tu vida. La gloria de Dios sacará la tristeza, sacará el temor, sacará la necesidad, sacará la esclavitud y el peligro. La gloria de Dios llenará tu vida de tal manera que saciará de bien tu boca y te rejuvenecerá como el águila. La gloria de Dios traerá gozo, paz y alegría a tu corazón, pero sobre todo santificará tu corazón. Y con esto termino. Éxodo 29, verso 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. El lugar será santificado con mi gloria. Diga: yo soy el lugar. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. La gloria del Señor santificará tu vida,
santificará tu hogar, santificará tus negocios, santificará todo cuanto toque tu mano.